Hola a todas y a todos, esperando que se encuentren bien. Daremos inicio a la ayudantía número uno de este semestre, pero antes que todo voy a presentarme. Mi nombre es Ronald Riquelme, soy estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Eléctrica y este semestre seré su ayudante del ramo de Fundamentos de Ingeniería Eléctrica 2. En esta ayudantía veremos algunos temas de lo que es carga y corriente eléctrica, también un poco de voltaje, potencia y un poco de energía. Por ejemplo, aquí tenemos un problema número uno de carga. En realidad tenemos 11 problemas que son bastante simples para la primera ayudantía, para ir, digámonos, internándonos en los conceptos de tanto de carga, corriente, voltaje, potencia y energía. Para luego en las ayudantías posteriores vamos a trabajar esto aplicado a circuito eléctrico y trabajando algunos circuitos con algún software, ya sea PSIM o MATLAB. Pero como les comento, esta ayudantía más que nada va a ser como para internarnos a los conceptos básicos de la electricidad. Em, Bien, espero se escuche sin problemas y vamos a comenzar entonces a resolver lo que es nuestro primer circuito, o sea, nuestro primer problema, que nos dice lo siguiente. Nos dice: ¿cuánta carga representan 7300 electrones? Bueno, la carga, ¿cierto? Se puede expresar en términos de la cantidad de electrones o el número de electrones que tenemos, ¿cierto? Agrupados o en cierto lugar por su respectiva carga de cada uno. Sabemos que en un electrón tenemos una carga negativa, ¿cierto? De ahí su nombre, electrón, em, con un valor de menos 1,602 por 10 a la menos 19. Cosa que en un protón tenemos exactamente la misma carga, pero con valor positivo. Lo que sí diferencia un electrón y un protón, ¿cierto? Es su masa. Pero entonces vamos a representar la carga, ¿cierto? Nuestra carga Q. O voy a escribir primero, antes voy a escribir que en cada electrón, ¿cierto? Tiene, em, voy a escribirlo acá, menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga de un electrón. Por lo tanto, la carga total que representan los 7300 electrones, en realidad sería Q, que es la carga. Eso es una Q, no parece, lo voy a hacer de nuevo, que quedó media rara. La Q, ¿cierto? Ahí está. Va a ser igual entonces a los 7300 electrones multiplicado por la carga de cada uno. Ahí está. Y eso se mide en Coulomb. Haciendo el cálculo entonces de la carga total que representan esos 7300 electrones, nos va a dar un valor de menos 1,10695, si no me equivoco, por 10 a la menos 15 coulomb. Lo voy a verificar ahora en la calculadora para ver si eso está correcto. Entonces serían 7300 multiplicado por menos 1,602 por 10 a la menos 19, lo que me da un valor de, sí, está aproximado eso, así que está bien el valor. Ese es el valor que representan entonces en términos de carga en Coulomb, los 7300 electrones. Bastante fácil el problema número uno y vamos a pasar al problema número 2. El problema número 2 es exactamente lo mismo, pero ahora con protones y otra cantidad, ¿cierto? Acá nos dice protones. Y ahora son 3 millones de protones. Por tanto, vamos a realizar el mismo procedimiento donde tenemos que Q va a ser igual a la cantidad, ¿cierto? De protones, que son 3 millones. Vamos a escribir así, 3 millones, ¿cierto? Y eso multiplicado por la carga de cada protón. Ahora la carga es exactamente la misma, que son 1,602 por 10 a la menos 19, pero positiva. Y eso, entonces, realizando el cálculo
tenemos que eso nos va a dar de 4.806 por 10 a la menos 13 coulomb. Entonces, los 3 millones de protones representan una carga de 4.806 por 10 a la menos 3 coulomb. Esa es la carga que representa. Ahí. Bien, ahí están los primeros dos problemas, son bastante simples, no tenía mayor complejidad, solo había que multiplicar. Vamos con el problema número 3. Y aquí ya hay que tener en cuenta algunas fórmulas a utilizar. Voy a escribir con rojito, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos dice que la corriente, que depende del tiempo, ¿cierto? Va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esto se acostumbra, ¿cierto? A colocar un triangulito arriba que representa un delta. Eh, lo que estaría representando sería que la corriente, ¿cierto? Es un equivalente, ¿cierto? Eh, a una derivada de la carga con respecto al tiempo, o también se puede escribir como eh, un delta Q, un delta T. En el caso de que nuestra corriente, ¿cierto? No varíe en el tiempo, o nuestra carga no varíe en el tiempo. Bien, lo vamos a dejar expresado simplemente así, de esta manera. Voy a escribirlo más bonito. Un delta igual, ya, ahí está. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para obtener la corriente, ¿cierto? Dependiente en el tiempo cuando nos dan una carga en función del tiempo. Si se fijan acá la carga sería 5t seno de 4πt. Eso está en milicoulomb. Entonces, aplicando esa fórmula, vamos a tener, bueno, vamos a leer el problema que me parece que no lo leí, pero dice que la carga total que entra a una terminal está determinada por la siguiente fórmula, ¿cierto? Esa es la carga, la función de la carga. Y para esa carga, ¿cierto? Nos piden calcular la corriente en un instante de tiempo que esa corriente en ese instante es de 0.5 segundos. Aquí hay que trabajar con unidades de medida internacionales. Entonces, nuestra corriente, que es lo que nos piden, que va a ser dependiente del tiempo, ¿cierto? Va a ser igual a la derivada de nuestro Q. Nuestro Q es 5t por el seno de 4πt. Y ojo acá, milicoulomb. Lo podemos expresar como un m, ¿cierto? O simplemente como por su unidad, que es por 10 a la menos 3. Y eso, que era la carga, hay que derivarlo con respecto al tiempo. Esta expresión también se puede notar de la siguiente forma, que es bastante utilizada, diría yo, y que es como para simplificar más que nada, no recargar tanto la hoja con tantos datos. También se puede escribir entonces como la función que tenemos, ¿cierto? Seno de 4πt por 10 a la menos 3. Y se le acostumbra a anotar la primera derivada con un apóstrofe o con una comilla arriba. Y eso significa la primera derivada con respecto a nuestra variable, que en este caso es tiempo. Por tanto, nuestra corriente dependiente del tiempo tenemos que calcularla con la derivada del Q respecto al tiempo. Entonces, si se fijan, notamos que tenemos, voy a anotar con, a ver, voy a destacarlo con lila. Tenemos esta constante y tenemos esta constante, que la podemos agrupar, ¿cierto? O factorizar. 5 por 10 a la menos 3. Ahí está. ¿Factor de qué cosa? Eh, y ahora vamos a hacer la primera derivada. Ahora nos damos cuenta que tenemos un término que depende del tiempo y tenemos otro término dependiente del tiempo. Entonces vamos a utilizar lo que es regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿cierto? Nos dice que sería, como esto una multiplicación, la derivada sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar. Por tanto, vamos a aplicarlo y como tenemos t, la derivada de t nos da 1, lo multiplicamos ahora por
el segundo sin derivar por el seno de 4πt y le sumamos, ¿cierto?, la derivada del segundo que nos da coseno de 4πt por 4pi y por el primero sin derivar, por t. Eso está medio en amper. Ahí está. Podemos agrupar, o sea, distribuir, ¿cierto? Tenemos que la corriente dependiente del tiempo. Vamos a multiplicar ahora los 5 y el por 10 a la menos 3 lo vamos a considerar como miliamperes. Por tanto, distribuyendo tenemos que sería 5 por el seno de 4πt. Aquí no confundan mi 5 con el s, pero son iguales, pero por eso lo multiplico acá. 5 seno de 4πt, ¿cierto? Más los 5 por 4pi, eso nos daría 20pi, coseno de 4πt por t, y eso el 10 a la menos 3 dijimos que lo vamos a considerar como miliamperes. Ok. Em, ¿Qué más nos dice? Ahí está la expresión de la corriente dependiendo del tiempo. Esta es, que está acá. Pero nos dice el problema que tenemos que determinar la corriente en un instante de tiempo de t igual a 0,5 segundos. Por tanto, lo que hay que hacer solamente hay que reemplazar nuestra t en 0,5 segundos. Ojo acá porque nos dice 0,5 segundos. Si nos hubiera dicho 0,5 milisegundos o 5 milisegundos o 10 milisegundos o 100 nanosegundos, habría que transformar el tiempo que nos dan en variable de sistema internacional, o sea, en unidad de medición internacional. Entonces eso sería en segundos. En este caso la dan en segundos, así que hay que reemplazar solamente. Entonces esto sería 5, ¿cierto? Por el seno de 4pi por 0,5 más los 20pi por el coseno de 4pi por 0,5 por 0,5. Entonces esto lo vamos a correr porque me quedé corto aquí con las unidades. Y eso está en miliamperes. Ok. Eh, Realizando la operación, 0,5, eso nos da igual a qué cosa. Tenemos 5 por el seno de 4pi por 0,5. Eso nos da 2pi. Más las constantes. Acá tenemos 20pi por 0,5, ¿cierto? Eso nos da 10pi. Por el coseno de 4pi por 0,5, eso nos da 2pi. Y eso me dio en miliamperes. Una opción es dejarla expresada tal cual la tengo yo acá, ¿cierto? Ahí. O si no, se puede hacer el cálculo correspondiente simplemente. Porque acá el seno de 2pi tiene un valor y el coseno de 2pi también tiene un valor y se puede simplificar. Lo vamos a realizar entonces. Pi de t igual a 0,5 nos da. Sabemos que el seno de 2pi, eso nos da 0. El seno de npi, ¿cierto? Nos va a dar 0. Por tanto, vamos a anotarlo acá. Eso nos da 0. Y el coseno de 2pi, eso nos da 1. Por tanto, vamos a tener, ¿cierto?, que va a ser 10pi y eso medio miliamperes. Lo repito aquí, cualquiera de las dos notaciones está bien. Ustedes los pueden dejar expresados solamente como esto que está acá. Oh, me quedo feo eso. Como esto que está acá, ¿cierto? O lo pueden simplemente simplificar y colocar el valor correspondiente. Bien. Eso era en cuanto al problema número 3, ¿cierto? Nos daban una carga que estaba determinada por una función dependiendo del tiempo. Y lo que se hace para encontrar la corriente, ¿cierto? Se deriva esa carga con respecto al tiempo. Y por último se, se evalúa en t en el instante que se pide. Ahí está. Vamos por el problema número 3 que para que se nos quede grabado, si es que no se entendió, vamos a realizar lo mismo, pero ahora ojo acá que la función
es diferente, ¿cierto? Ahora cambia la función. Nos dice que Q va a ser igual a 10 menos 10 exponencial de menos 2t. Entonces vamos a tener que la corriente del tiempo, ¿cierto? Va a ser em, nuestro d 10 menos 10 e a la menos 2t. Ese es nuestro Q y lo derivamos con respecto al tiempo. Entonces, I de t va a ser igual. Acá la derivada de 10 de una constante, eso es 0. Lo vamos a anotar para no perdernos. 0. Y luego tenemos que derivar esto que está acá. La constante se mantiene, menos 10. Y la derivada de una exponencial, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo e a la x o e a la 2x, va a ser igual a e a la 2x. Se mantiene esto que está acá, se mantiene. Y luego se multiplica, ¿cierto? Por la derivada del argumento. Y la derivada de 2x, por ejemplo, es 2. Entonces, explicado eso, vamos a realizar la derivada, ¿cierto? Entonces mantengo, como dije, el e a la menos 2t y lo multiplico ahora por la derivada de menos 2t con respecto al tiempo, ¿cierto? Eso nos da menos 2. Vamos a agruparlo ahí. Ok, ahí está. Entonces, I de t, ¿cierto? Va a ser igual a menos 10 por menos 2, eso nos da 20 exponencial de menos 2t. Eso lo vamos a dejar medio en áspero. Ok. Lo que nos queda está la expresión, ¿cierto? Que depende del tiempo y hay que reemplazar en t igual a 0.5. Entonces vamos a colocar i en t igual a 0.5. Nos va a dar 20 por e a la menos 2t. Ahí, aquí el t hay que reemplazarlo por 0.5. Y eso se mide en amperes. Simplificando vamos a tener que i en t igual a 0.5 nos da 20 exponencial de menos 1, ¿cierto? O puede ser, a ver, aquí vamos a hacer el cálculo de cuánto nos da este valor. Este valor nos debería dar aproximadamente 7.36. Eso es miliamperes. Eso nos debería dar, voy a corroborar ahora con la calculadora si es que es eso que está ahí. 20 por 1. 7.3575. Sí, está aproximado. Ese es lo que nos pedían entonces. Ahí está el valor. Vamos con el problema número 5. ¿Qué nos dice el problema número 5? Nos pide determinar la carga total que entra en un terminal entre un intervalo de tiempo que es T1 y T2, ¿cierto? Si la corriente que pasa por la terminal está dada por esta expresión que está acá, que sería I igual a 3t cuadrado menos t. Eso está medido en amperes. Voy a escribir aquí la formulita que estábamos usando para nuestra corriente. Y si se fijan de esta fórmula que tenemos acá, podemos multiplicar de cierta manera lo que es I en el tiempo por nuestro de t va a ser igual a nuestro de q. Bien, como les comentaba, se puede, ¿cierto? Eh, Acá se puede hacer de cierta manera eso y luego aplicando una integral se obtiene que el q, ¿cierto? Va a ser igual a la integral de I de t con respecto al tiempo. Bien, eso lo voy a dejar ahí. Y esto nos va a servir, ¿cierto? Porque en realidad ahora nos piden determinar la carga si es que nos dan nuestra corriente en función del tiempo. Por tanto, lo que tenemos que obtener va a ser que el q va a ser igual a nuestra integral de los límites, ¿cierto? Inferior y superior, que sería t igual a 1 y 2, porque esto nos dan acá, t1 y t2,
ahí están, 1 y 2 segundos. Y de nuestra corriente en función del tiempo y de t, de t. Ok. Entonces vamos a anotarla que nuestra Q, nuestra carga de la integral de 1 y 2 de nuestra función, ¿cierto? Corriente, que es 3t cuadrado menos t, eso de t. Ok. Vamos a ir resolviendo, ¿cierto? Podemos separar esta integral. Puede ser 1, 3t cuadrado de t menos la integral de 1 a 2 de t con respecto al tiempo. Bien, ahí separamos, solamente separamos las integrales por la propiedad que nos permite hacer eso. Entonces la carga, ¿cierto? Em, es 3t cuadrado, ¿cierto? La integral de eso nos da t al cubo, ¿cierto? Ahí está. Y eso lo hablamos entre 1 y 2. Y ahora la integral de t, eso es t cuadrado medios, y eso se evalúa entre 1 y 2. ¿Ok? Vamos a resolver que nuestro q va a ser, se evalúa ahora en nuestro primer término, en nuestro límite superior, y eso nos da 2 al cubo, y le restamos la evaluación en t en el límite inferior. Eso nos da 1 al cubo. Ahí está. Menos, y acá hacemos exactamente lo mismo. Nos quedaría 2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Ok, ¿cierto? Resolviendo, tenemos que nuestra carga va a ser 2 a la 3, eso es 8, menos 1, menos 2 a la 2, eso es 4, dividido en 2 da 2, menos 1 medio. Ok, resolviendo tenemos que sería 7 menos 2 menos 1 medio, eso da 1,5. ¿O no? No, perdón, aquí es, me equivoqué. Sí, ahí está bien, entonces eso es Q igual a 5,5 Coulomb. Ok. A ver, vamos a revisar entonces lo que hicimos. Para obtener la carga, ¿cierto? Vamos a integrar nuestra corriente en función del tiempo en los límites, ¿cierto? Que nos da de los instantes de tiempo. Em, Integramos y finalmente evaluamos y nos da que la carga total es de 5,5 Coulomb. Ese era nuestro problema número 5. Vamos al problema número 6, que este ya tiene que ver con lo que es un poco de términos de tensión. Vamos a entender qué significa tensión. Vamos a leer el problema que nos dice que una fuente de energía, ¿cierto? Fuerza una corriente constante de 7 amperes durante 10 segundos para que fluya por una bombilla eléctrica. Es decir, nos dan la corriente y nos dan el delta de tiempo, que son 10 segundos. Em, si 2,3 kilojoules se emiten en forma de luz y energía térmica, aquí no es térmica, sino es térmica, entonces nos pide calcular la caída de tensión en la bombilla. Vamos a utilizar la siguiente fórmula donde nos dice que B va a ser igual a, bueno, delta igual, la derivada de la energía con respecto a la carga. Esa es la fórmula, esto es un B minúscula, ahí sí. Entonces, esto también, como lo había comentado anteriormente, se puede expresar como B va a ser igual a un dq, o sea, de un D, aquí no es un D, sino que es un delta. Por algo es un delta igual, delta de energía sobre un delta de Q. Y como nos dicen que la corriente es constante, no depende del tiempo, vamos a trabajar con esto que está acá, porque la carga tampoco depende del tiempo. O sea, la energía no depende de la carga. Entonces tenemos que ver, vamos a tener que, para obtener nuestra tensión que nos pide acá, vamos a tener que encontrar lo que es nuestro delta Q.
porque si se fijan, el delta de energía ya lo da, que es 2.3 kJ. Entonces, para obtener delta Q primero. Para obtener el delta Q vamos a utilizar la fórmula que veníamos utilizando, ¿cierto? Que era la corriente igual al delta igual a una derivada de un dt. Entonces, el delta Q, ¿cierto? Iba a ser igual a nuestro I por un delta T, ¿cierto? Esto simplemente se pasa multiplicando hacia el lado acá por una propiedad que se puede hacer esto con las derivadas y nos va a quedar de esa forma. Entonces, nuestro delta Q va a ser igual a la corriente que dijimos que eran 7 amperes multiplicado por el delta tiempo. El delta tiempo también los da, que es 10 segundos. Eso nos da 70 coulombs. Ok. Ya tenemos esta parte que está acá. Por tanto, para calcular la tensión va a ser igual a B delta omega, como teníamos, sobre un delta, este no es un omega, delta W, delta Q. Entonces, nos da que son 2.3 kilojoules, que eso es 2300 joules. 2300, vamos a anotar la unidad, joule sobre 70 coulombs. Haciendo este cálculo que tenemos acá, nos va a dar que la tensión es de 32.86. 32.86. Y eso se mide en volt. Eso es la tensión del problema. A ver, vamos a revisar, vamos a chequear. Eran 7 amperes y 10 segundos. Entonces despejamos o reemplazamos 7 y 10, nos da 70 coulombs. Y eso, los 2300 dividido en 70 nos da 32.86 igual. Bien, ahí está el problema. Vamos al problema número 7, que nos dice, para mover la carga del punto A un punto B se requieren menos 50 joules y dado esto, hay la caída de tensión BAB si Q igual a 2 coulombs. Bien, eso está fácil. En realidad hay que colocar que BAB va a ser igual, ¿cierto?, a la energía necesaria que se utilizó, son menos 50 joules, dividido en la carga que se está moviendo desde el punto A hasta el punto B. Esos son 2 coulombs. Por lo tanto, la tensión BAB nos va a dar un valor de menos 25 volts. Ahí está. Bastante simple, no había que hacer en realidad nada de otro mundo, sino que dividir, ¿cierto?, la energía que se utilizó y la carga que se quiere mover desde el punto A hasta el punto B. Ok. Problema número 8. ¿Qué nos dice? Aquí ya pasamos a hablar un poco de lo que es la potencia. Vamos a escribir, antes de leer el problema, vamos a escribir que la potencia instantánea o potencia que depende del tiempo va a ser igual a eh, nuestro voltaje dependiendo del tiempo multiplicado por nuestra corriente dependiendo del tiempo, y esto se va a medir en watt, que se expresa de esa manera. Ahora vamos a leer el problema. Dice, hallar la potencia que se entrega a un elemento en un instante de tiempo t igual a milisegundos, ojo ahí, milisegundos, si la corriente que entra a su terminal positiva es I igual a 5 coseno de 50 pi t. Eso medido en amperes. Y la tensión es B igual a 3 veces la corriente que se daba acá. Bien, aplicando esta fórmula, como nos dice encontrar la potencia, vamos a tener que la potencia dependiendo del tiempo va a ser nuestro voltaje. ¿Cuál es nuestro voltaje? Es 3 veces nuestra corriente. Nuestra corriente es 5 coseno de 50 pi t. Ahí está. Multiplicado ahora por nuestra corriente. Nuestra corriente es 5 coseno de 50 pi t. Ok, ahí está.
Vamos a realizar la multiplicación, ¿cierto? Nuestra potencia es un P, aunque parece como un ρ, pero eso es un P. 3 por 5, 15 y 5 por 15. Vamos a ver, 15 por 5, eso igual a 75. 75. Y ojo acá porque tenemos coseno cuadrado de 50 pi t. Ok, esa es nuestra potencia expresada en términos del tiempo, medida en watt, obviamente. Pero nos dice para el instante 3 milisegundos. Por tanto, solo hay que reemplazar el t, p t igual a 3 milisegundos, que eso es 0,003 segundos. Y reemplazando tenemos que va a ser 75 coseno cuadrado de 50 pi por 0,003. Eso medido en watt. Para este cálculo, al igual que en los anteriores, hay que utilizar la calculadora en radianes. Vamos a hacer el cálculo, ¿cierto? Vamos a tener coseno de 50 pi por 0,03 al cuadrado por 75. 59,54 aproximadamente. Esa es la potencia. Potencia t igual a 0,003, 59,54 watts en ese instante de tiempo, ¿sí? Estamos bien. Ese era el problema número 8. En realidad había que hacer una multiplicación del voltaje dependiendo del tiempo por la corriente dependiendo del tiempo y luego a esa expresión reemplazarla para el instante que se pide, que en este caso eran 3 milisegundos. Ahí está. El problema 9. Bueno, aquí tenemos más de lo mismo, encontrar la potencia, ¿cierto? Ya sabemos que la potencia está expresada como P de t va a ser igual a B de t por I de t. Eso me dio un watt. Pero ahora, ¿cierto? Si la corriente es de 5 coseno de 60 pi t y la tensión está expresada en términos de una integral. Por tanto, vamos a tener que resolver eso. P de t, ¿cierto? Nuestro voltaje, que nuestro voltaje es 10 más 5 por la integral de 0 a t por I, que es 5 coseno de 60 pi t, y todo eso multiplicado por I de t, que es 5 coseno de 60 pi t. Ok, vamos a resolver este paréntesis, ¿cierto? Que está en corchete primero. P de t va a ser igual a 10 más. Vamos a resolver la integral, pero primero vamos a agrupar esto que está acá. 5 por 5 es 25. Como es constante, no depende del tiempo, lo podemos agrupar afuera. Son 25. Por, ahora, la integral del coseno, eso es seno. Seno de 60 pi t dividido en 60 pi. Ya, ahí está la integral, pero esa integral, ¿cierto? Se tiene que evaluar entre 0 y 10. Y eso multiplicado por 5 coseno de 60 pi t. Eso me dio. Voy a verificar si es que no me equivoqué, ¿cierto? Acá. No, estoy bien entonces. P de t va a ser igual a 10 más 25. Y acá se tiene que evaluar entre t, bueno, va a quedar exactamente igual, ¿cierto? Seno de 60 pi t sobre 60 pi menos el seno de 60 pi por 0 dividido en 60 pi. Y bueno, aquí no me va a alcanzar, pero a esto que está acá, vamos a colocarle que esto es X.
más X, o sea, multiplicado por X. Ya, vamos a resolver entonces. P de T va a ser igual a 10 más 25. ¿Factor de qué cosa? Tenemos que bueno, eso queda seno de 60 pi t dividido en 60 pi, no se puede simplificar, menos el seno de cero. ¿Cuánto vale el seno de cero? Y el seno de cero vale cero. Por tanto, esto que está acá, eso vale cero. Menos cero. Y todo eso que está ahí multiplicado, ahí me faltó ahí, un corchete, ahí sí. Multiplicado por el x, y por el x ahora sí lo podemos escribir, que es 5 coseno de 60 pi t. Y eso en watt. Ok. P de t va a ser igual a 10 más 25 seno de 60 pi t, 60 pi por 5 coseno de 60 pi t. Ya. Ahora si simplificamos, tenemos lo siguiente. Va a ser 10 por 5 son 50. 50 multiplicado por el coseno de 60 pi t más 25 por 5 son 125, si no me equivoco, ¿cierto? 125. 125 por el seno de 60 pi t por el coseno de 60 pi t. Ok, y eso dividido en 60 pi. Sí, estamos. Watt. Ok. Ahora nos pedía las potencias, ¿cierto? T igual a 5 milisegundos, si no me equivoco, sí. Y eso es 0.005 segundos. Por tanto, solamente hay que reemplazar acá donde haya t. Acá tenemos t, acá tenemos t y acá tenemos t. Y eso se reemplaza por 0.005 y nos da un valor de 29.7 watts. Voy a corroborar esto para ver si es así en la calculadora. Entonces, tenemos 50 por el coseno de 60 pi por 0.05 más seno por el 60 pi por 0.05 por el coseno 60 pi por 0.005 y eso multiplicado por 120, no, 125 dividido en 60 pi. 29.7 watts. Estamos bien. Bien, eso se hacía con el problema número 9, donde nos pedían hallar la potencia. Para el problema número 10, vamos a utilizar una fórmula de energía que nos dice que la energía W va a ser igual a la potencia por el tiempo. Y eso se mide en joule. Ok, ahí está. Entonces vamos a empezar con uno fácil, ¿cierto? Dice, ¿cuánta energía consume una bombilla eléctrica de 150 watts en una hora?
Entonces la energía que nos están pidiendo va a ser igual a los 150 multiplicado por una hora. Pero una hora hay que transformarla a segundos, donde tenemos que serían 60 por 60, ¿cierto? Son 3600 segundos por 3600 segundos. Y eso se va a medir en joule. Si realizamos el cálculo, ¿cierto? Sería los 3600 por 150, nos da un valor de 540 kilojoules. Eso nos da un valor entonces de 540.000 joules, o también se puede expresar, como les dije, de 540 kilojoules. Vamos al problema 11 y último, bueno, donde nos dice que un elemento de una estufa eléctrica requiere 13 amperes cuando está conectado a una línea de 115 volts. ¿Cuánto tiempo tarda en consumir 20 kilojoules? Bien, vamos a notar, ¿cierto? Que nuestra energía, ¿cierto? Era la potencia por el tiempo, pero nuestra potencia es D por I, y eso por el tiempo. Donde podemos despejar el tiempo, tiempo va a ser igual a la energía, ¿cierto? Dividida en B por I. Y eso es, si trabajamos en la unidad internacional, nos va a dar en segundos. Por tanto, el tiempo va a ser igual a la energía, ¿cierto? Que se tarda, son 200, no son 20 kilojoules, esos son 20.000 joules dividido en el voltaje, ¿cierto? Que se trabaja con 115 volts, multiplicado por la corriente de 13 amperes. Si hacemos ese cálculo, nos da un valor de 13.38. 13.38 segundos. Eso se demora entonces un elemento de una estufa eléctrica en consumir 20 kilojoules. Si es que se trabaja con 13 amperes y una línea de 115 volts. Vamos a hacer un repaso bastante rápido, ¿cierto? Vimos lo que era la carga, dos ejercicios de carga, cómo obtener la corriente en un instante de tiempo. Ahí también otro ejercicio. Ahora obtener la carga cuando se da una función de corriente que depende del tiempo. Luego vimos obtener la tensión, ¿cierto? Cómo se obtenía la tensión. Otra más de tensión. Aquí empezamos con lo que era potencia, potencia y por último los dos ejercicios de energía. Esa ha sido la identidad del día de hoy. Espero les haya gustado y cualquier cosa, en cualquier consulta me pueden escribir. Eh, yo les voy a tratar de enviar el video, o con el profesor vamos a coordinar, y este video de ayudantía se lo vamos a estar subiendo en el campo virtual. Y también yo, por ejemplo, aquí les voy a mostrar que también tengo la ayudantía, ya la tengo realizada, ¿cierto? En PDF, y también le puedo subir el PDF, este PDF que está acá, con los problemas correspondientes. O si gustan, les subo este que está acá, la resolución, digamos, hecha a manito, porque el otro es con fórmulas, este que está acá. Este es con fórmulas, y el que le hice yo es con, digamos, hecho a mano en una pizarra. Entonces se puede subir las dos, y de cualquier forma las dos son lo mismo. Así que eso sería por el día de hoy, y nos estaremos viendo en la próxima ayudantía.